de miradas perdidas, miradas perdidas. Es el título que le puse a este sermón. Estoy haciendo un paréntesis en la serie que estamos haciendo los domingos del Evangelio de Marcos, hablando acerca de la vida, ministerio y pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque consideré oportuno hablar acerca de lo que nos suele suceder a los creyentes cuando nos enfrentamos a la aflicción, cuando nos enfrentamos a momentos difíciles en nuestras vidas. Y lo representé de esta manera, con miradas perdidas. Un autor que al parecer es desconocido, por lo menos yo no lo conozco, escribió esta frase: recordá en la oscuridad lo que aprendiste en la luz. Repito, dijo este autor desconocido, por lo menos para mí es desconocido: recordá en la oscuridad lo que aprendiste en la luz. A ver, las pruebas y las aflicciones suelen traer sobre nosotros un estado de ánimo de turbación, ¿sí? O sea, dificultades, pruebas que enfrentamos en la vida nos afligen, nos perturban y empezamos a sacar la mirada o a tener la mirada perdida, porque sacamos la mirada de lo que es verdad. A eso le llamo miradas perdidas. Cuando los cristianos sacamos la mirada de lo que es verdad a causa de las aflicciones, pruebas, dificultades que estamos enfrentando. Y cuando nosotros sacamos la mirada de lo que es verdad, de lo que es la verdad que nos fue revelada a nosotros por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y claro, vamos a andar por la vida como aquel que tiene la mirada perdida, como aquel que está como en un shock, choqueado, está bajo un momento traumático, de trauma, y no se puede recuperar, turbado con la mirada perdida. Y desviamos justamente la mirada de la verdad. Por eso es importante para nosotros, en los momentos de oscuridad, recordar lo que aprendimos en la luz, como dijo este autor. Para nosotros esto significa recordar que Dios siempre, gente, siempre cumple sus promesas. Que Dios nunca falla y que Dios es fiel. No podemos juzgar la fidelidad de Dios por las circunstancias que enfrentamos. Un viejo himno dice: no juzguen por los 5 sentidos los propósitos de Dios, los planes de Dios, las obras de Dios, porque a veces las pruebas parecen contradecir su amor. Estoy parafraseando, por supuesto, el himno. No lo dice así, pero es la idea. Cuando parecen que las pruebas contradicen su amor. Y sigue diciendo: confíen en sus promesas, en sus gracias descansen. Estas nubes negras son un manto que envuelven la bondad y el amor del Señor para tu vida. Y esto es verdad, gente. Esto es verdad. Moisés, al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar a conquistar la tierra prometida, y antes de que ellos, en medio de la bendición que les esperaba en la tierra prometida, y de estar viviendo una vida realmente prosperada, bendecida, después de 40 años en el desierto y 400 años de esclavitud, iban a entrar por fin a la tierra que Dios le había prometido al patriarca de ellos, Abraham, una tierra donde fluye la leche y la miel, una tierra próspera, fértil, bendita. Dios le habla a través de Moisés y Moisés les dice a ellos que no se olviden del Señor, que no se olviden de la fidelidad de Dios, que no se olviden de las promesas de Dios. No solamente cuando tengan que enfrentar ejércitos enemigos, ¿sí? No solamente cuando les toque enfrentar la dificultad de tener que ir al campo de batalla con ejércitos enemigos más poderosos que ellos, o cuando estén tan bendecidos, tan satisfechos, tan completos, estén tan prosperados,
no dejen de recordar al Señor. Moisés se los dice a ellos antes que estas cosas sucedan, porque Moisés sabe que les va a suceder. Moisés no va a cruzar la tierra prometida. Dios ya le dijo que él no va a cruzar, no la va a ver con sus propios ojos, no la va a pisar con sus pies, ¿sí? No va a morir del otro lado del río Jordán. Entonces Dios le manda a Moisés que advierta al pueblo de Israel, que advierta que cuando entren a la conquista y entren a la tierra de bendición y descanso que Dios les prometió, Deuteronomio 4:9. Pero cuidado, dice Moisés, cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. Está diciendo a esa generación, porque por 40 años habían visto el cuidado, el sustento, la protección y la provisión de Dios en medio de un desierto terrible. 40 años, viendo milagros todos los días. 70, ¿sí? 24/7, como se dice ahora. Por 40 años, viendo milagros todos los días. Ahora, van a cruzar el río Jordán, van a cruzar a la tierra prometida y se van a acabar los milagros. Entran a una etapa nueva con Dios, donde tienen que aprender a vivir por fe. Entonces Moisés les dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. O sea, como dijimos al principio de este sermón, de esta enseñanza, recordá en la oscuridad lo que aprendiste en la luz. Recordá, no te olvides que tu Dios ha sido fiel con vos, que tu Dios ha cumplido sus promesas, te ha bendecido, te ha guardado, te ha protegido a lo largo de todo el camino. El apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, que era un pastor joven de 40 años a cargo de una congregación muy importante en la ciudad de Éfeso. En 2 Timoteo 2:8, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Vos decís, bueno, a ver, qué consejo tan raro para un pastor, que Pablo le tiene que decir a este pastor que se acuerde de Jesucristo. Porque vos decís, bueno, a ver, las ovejas pueden que en algún momento se olviden, no sé, uno tiene la idea, ¿no? Equivocada muchas veces, ¿no? De que por ahí las ovejas son más débiles que el pastor. Pero el consejo acá es para el pastor Timoteo. Timoteo, pastor Timoteo, acordate de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que hasta el más maduro y hasta el más espiritual se puede olvidar en la oscuridad, en la aflicción, en las pruebas, de lo que aprendió en la luz. Se puede olvidar del Señor, se puede olvidar de quién es el Señor, de la fidelidad del Señor. Acuérdate de Jesucristo, descendiente del rey David. Acuérdate que Él fue levantado de los muertos. Acuérdate que Él se levantó de la tumba, lo cual esto tiene implicancias para nuestras vidas. Estamos adorando, amando, sirviendo y siguiendo a un Dios que murió y se levantó de los muertos. Ni la muerte lo pudo vencer. Bueno, acordate de ese hecho para tener esperanza y confianza cuando te lleguen los momentos difíciles. Que ni siquiera la muerte puede detener al poder de Dios. Acordate de Jesucristo, que fue levantado entre los muertos. Esta es la buena noticia, dice Pablo. Este es el evangelio que yo predico. De un Dios que derrotó al enemigo imposible, la muerte, al enemigo temido, al gran enemigo grandemente temido, la muerte. Acordate de Jesucristo. Cuando temas a la muerte, si te encontrás en medio de valle de sombra de muerte, acordate de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Entonces podés poner tu confianza en Él, aún en la hora más oscura de la muerte. El apóstol Pablo, en su carta a los creyentes de Éfeso, a los efesios, les va a recordar, en el primer capítulo de su carta, les va a recordar la fidelidad de Dios. Una fidelidad de Dios que se muestra, que se revela, al darle Dios a ellos, a la iglesia, a los creyentes, promesas.
promesas seguras que están basadas en el plan eterno de Dios. Y esto es lo que les dice a ellos en Efesios capítulo 1, verso 11 al 14. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Plan eterno, la promesa segura que les da a los creyentes basada en un plan eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, que Dios preparó, que Dios diseñó para que se cumpla en aquellos que estamos en Cristo Jesús, que somos creyentes, que somos nacidos de nuevo, que estamos en Cristo, que ya no estamos en la vieja vida, que ya no estamos en la vida como la vivíamos antes de conocer a Cristo. La Biblia dice los que ya no estamos en el mundo. Bueno, cuando decimos que no estamos en el mundo no significa que estamos en otro planeta y con la cabeza en otro lado, no. No estamos en el mundo significa que ya no vivimos como vive la mayoría, por causa de que hemos conocido a Cristo. Pablo dice en Efesios 1, 11 al 14, en Cristo. Recuerden, vamos a leer promesas basadas en el plan eterno de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que estamos en Cristo, los creyentes, los que confiamos en Cristo de todo corazón, que le hemos entregado nuestra alma, que le hemos entregado nuestras vidas. Para ellos, estas promesas. En Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, según el plan de aquel que hace todas las cosas, conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también, en Cristo, ustedes, los creyentes, cuando oyeron el mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? El evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, ustedes fueron marcados, fueron sellados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia. Es la garantía de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios para alabanza de su gloria. Un texto monumental en esta carta del apóstol Pablo. Yo apenas voy a tocar la orilla de verdades que hay en este texto bíblico. Apenas. Creo las suficientes para que dejemos en medio de aflicciones y dificultades de andar con la mirada perdida. El mundo es cambiante, lo sabemos, ¿no? Y más ahora, donde no solamente es cambiante. Antes decíamos cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo cambia el mundo. Bueno, ahora ya lo sabíamos eso. Ahora lo que sabemos, antes era real también, pero ahora parece como que nos enteramos que no solamente en el mundo es cambiante, sino que que la vida está llena de incertidumbre. Llena de incertidumbre. Esa es la realidad en la que estamos hoy, pero es en la que siempre hemos estado. Es la realidad en la que la humanidad ha vivido a lo largo de toda su historia. Porque lejos del Señor no se puede vivir de otra manera que con incertidumbre. Porque vos no tenés ninguna seguridad, ninguna esperanza para tu mañana. Eso de que dicen, a ver, lo último que se pierde es la esperanza. Bueno, es una linda frase, pero no es verdad. Todo el mundo hoy tiene el corazón apretado. Porque lo que hay con respecto al futuro es preocupación. Lo que hay con respecto al futuro es ansiedad. Lo que hay con respecto al futuro es angustia. Porque la realidad de la vida sin el Señor Jesucristo en nosotros es vivir una vida incierta, una vida de incertidumbre. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de ser creyente en un mundo cambiante y en un mundo lleno de incertidumbre? La ventaja que tenemos los creyentes es que nosotros conocemos que Dios es fiel a sus promesas.
el Dios que amamos, el Dios que adoramos, al Dios que obedecemos, al Dios que servimos, es un Dios que permanece fiel. Y podemos confiar en Dios con respecto a nuestro mañana, con respecto a nuestro futuro. No andamos por la vida con la mirada perdida, golpeados, choqueados por la dificultad, por los problemas, por las aflicciones. No, las tenemos, claro, las enfrentamos, claro, nos sobrevienen como a todos los mortales, incluso más, porque Satanás es nuestro enemigo acérrimo. Entonces, incluso tenemos que enfrentar más situaciones difíciles y angustiantes que la mayoría de los mortales que no creen en Dios. Porque los que no creen en Dios ya son cautivos de Satanás. Y son esclavos del pecado y esclavos del diablo. Pero los que hemos sido libres de ese cautiverio, libres de esa esclavitud satánica y del pecado, y somos de Cristo, soportamos las dificultades del mundo y enfrentamos la lucha espiritual satánica y diabólica en contra de nuestras almas. Y esto todos los días de nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos vivir entonces en medio de todas estas circunstancias que nos sobrevienen, que vienen sin aviso, que vienen sin que las esperemos, aunque sabemos que habrán de venir? Bueno, vivimos sabiendo que Dios es siempre fiel y que se puede confiar en Él. Se puede confiar en Él, en este mundo cambiante y lleno de incertidumbre. Hoy en día, gente, es muy difícil imaginar que existan personas que siempre cumplan lo que prometen, que sean fieles a sus palabras, que nunca hayan dejado de cumplir con su palabra empeñada. Es muy difícil. No sé si vos podés hacer un ejercicio mental rápidamente para no distraerte de lo que estamos hablando y, no sé, pensar en alguien, en una persona que tiene la virtud de que siempre ha cumplido su palabra. Siempre. No la mayoría de las veces. Siempre ha cumplido su palabra al pie de la letra. ¿Conoces a alguien con esta característica? Los políticos descartados, obviamente. Bueno, yo no creo que haya un hombre así, no creo que haya un ser humano en la tierra que sea así. Pero a diferencia de los seres humanos, y en esto Dios es diferente, en esto y en muchas otras cosas más es diferente a nosotros, pero en esto también Dios es diferente, porque Dios sí cumple siempre sus promesas, siempre. Siempre Dios cumple sus promesas para con sus hijos, siempre. Él nunca puede prometer algo, Él no va a prometer nada. Nunca prometió nada que Él no pueda cumplir. En Romanos 4:21, hablando de Abraham, dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham es el padre de nuestra fe y nosotros tenemos que imitar la fe de Abraham. ¿Cómo se supone que camina un cristiano que imita la fe de Abraham? Que vivimos plenamente convencidos de que Dios tiene poder para cumplir lo que ha prometido. Segundo, tiene poder para garantizar que se cumplan sus promesas. No solamente tiene el poder para cumplirlas, tiene el poder, ¿sí?, para garantizar que esto suceda así. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, no estemos con la mirada perdida. No desviemos nuestra mirada de estas verdades que nos vinieron con el Evangelio. ¿Por qué? Nos tenemos que mantener firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que nos hizo promesas. Hablemos un poquito de nuestra herencia, de la herencia de los creyentes. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, en Cristo tuvimos herencia. ¿Qué hace Dios? Dios promete una herencia eterna con Cristo, en unión con Cristo. Una promesa eterna de gloria.
de gloria eterna, por decirlo de otra manera, una promesa de gloria eterna. Es lo que Dios nos ha prometido y dice que esta es nuestra herencia. Dios nos prometió una herencia. Dios nos prometió heredar algo. Y Dios prometió a los creyentes que vamos a heredar la gloria eterna. La gloria, su gloria para toda la eternidad. Es una gloria eterna con Cristo, con Cristo, con Cristo. Y insiste Pablo con esta frase, en Cristo y con Cristo, ¿por qué? Porque es Jesucristo el fundamento de nuestra herencia. El fundamento de la herencia, de lo que Dios nos ha hecho heredar, la parte que a nosotros nos toca como herederos de Dios, esa herencia es la gloria eterna, está fundamentada en una persona que es Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y al tercer día se levantó entre los muertos. Fuera de Cristo, gente, no hay nada. Fuera de Cristo no hay esperanzas. Fuera de Cristo no hay futuro. Bueno, no hay futuro de gloria eterna. Hay futuro fuera de Cristo. Fuera de Cristo hay futuro de condenación eterna. Ese es el futuro de aquellos que no creen en Cristo, que rechazan a Cristo, que resisten a Cristo, que no quieren entregarse a Cristo, que no quieren creer en Cristo, que se rehúsan a Cristo. Su futuro ya está determinado. Su herencia es la condenación eterna. Pero para aquellos que creemos en Cristo, nuestra herencia es la gloria eterna. Gente, fuera de Cristo no tenemos nada. Con Cristo nosotros lo tenemos todo. El fundamento de nuestra herencia es Dios hecho hombre, Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay esperanza. Fuera de Él no hay perdón de pecados. Fuera de Él no hay consuelo. Fuera de Él no hay cumplimiento de promesas de Dios. Dice Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación. No hay. No busques, no vas a encontrar. En ningún otro hay salvación, porque no hay, otra vez, enfáticamente, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que Dios nos haya dado, otro Salvador. No hay en quien podamos ser salvos. No hay, dos veces, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no hay. Es verdad que Dios es bueno y que Dios derrama sus bendiciones todos los días. Dijo el Señor Jesucristo que Dios hace llover sobre buenos y malos, y que Dios es bueno con los pecadores y con los ingratos. Dios es bueno. Hace salir el sol sobre ellos también. Y Dios da a todo el mundo, a todas las personas, bendiciones temporales. El sol para todos, sale para todos, es una bendición temporal. La lluvia para todos es una bendición temporal. Un día de vida, un día, bendición temporal. Para todos. Para justos y pecadores. Bendiciones temporales. Pero para nosotros los creyentes, las bendiciones son espirituales, o sea, profundas, y son eternas. Nuestras bendiciones que tenemos en Cristo, para los que estamos en Cristo, unidos a Cristo, en compañerismo con Cristo, que amamos a Cristo, que obedecemos a Cristo, que seguimos a Cristo y que servimos a Cristo. Nuestras bendiciones son espirituales, son profundas, íntimas y son eternas. Estar en Cristo, esta frase típicamente de Pablo, describe la clase de unión que los creyentes tenemos con Jesús. Pablo nos dice que nosotros los creyentes estamos en Cristo. Jesús en el Evangelio de Juan nos dijo que Cristo, Él, estaría en el creyente. ¿Qué clase de unión es esa? ¿Qué clase de unión? Real, pero milagrosa a la vez.
que el pecador arrepentido de sus pecados y confiando en Cristo se une a Cristo, es uno con Él, pero Cristo en ese momento viene y se hace parte de ese pecador arrepentido que confía en Él, y los dos nos transforman en uno. El que se une al Señor, dice el Pablo, un espíritu es con Él. Nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Esta es la clase de unión espiritual que tenemos con Cristo, más allá de las circunstancias. Es una unión que tenemos con Cristo que no lo cambian las dificultades. Esta unión no es cambiada por los problemas, por las luchas, ni por los ataques de Satanás. Esta unión que tenemos con Él permanece para siempre, porque es una unión eterna. Es una unión que las circunstancias pasajeras, temporales de esta vida no puede romper, no puede quebrar. Somos de Él, sí, pero Él también es nuestro. Estamos en Él, es verdad, pero Él también está en nosotros. Nosotros le pertenecemos a Él. Él, Cristo, nos pertenece a nosotros. No es una unión real, profunda, pero es sobrenatural. Es un milagro. Estar con Cristo significa que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros también morimos en la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, murió pagando nuestro pecado. Tu pecado, mi pecado. Y cuando el tercer día Cristo se levantó de los muertos, nosotros también nos levantamos con Él a una nueva vida, que es la que hemos empezado a vivir ahora y que será gloriosa para toda la eternidad. Nosotros hemos comenzado a vivir la gloria eterna, aunque todavía no hemos llegado al cielo, porque esta herencia que Dios nos ha prometido, es verdad, es futura. Es una herencia que todavía no se ha cumplido en su totalidad. Y es futura. Pero para Dios ya es tuya. Dios ya dijo que esta herencia es tuya. Ya es tuya. Si estás en Cristo, si sos de Cristo, si perteneces a Cristo y si Cristo vive en vos, reina en tu vida. Para Dios esta herencia ya es tuya. Por eso nuestra unión con Cristo es tan verdadera. Nuestra unión con Cristo es tan verdadera que el cielo, hermanos, el cielo ya es parte de nuestra realidad. Ya es parte de nuestra realidad. Para nosotros, la muerte no es el fin de la historia. ¿Se entiende? No es el fin de la historia. Para los que estamos en Cristo y para aquellos que Cristo está en ellos, la muerte no es el fin de nuestra historia. Dice Efesios 2:16, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Para nosotros, gente, el cielo ya es una realidad. No tengo que esperar a morirme a ver qué va a pasar, a ver qué onda. La vida que vivimos en esta tierra, la vivimos siendo el cielo para nosotros una gran realidad. Y esta herencia gloriosa y futura es una de las grandes promesas que Dios nos ha dado. Dice Romanos 8:17, y si somos hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Independientemente de lo que nos pueda suceder en la vida, independientemente de las dificultades, trastornos que nos toquen enfrentar en esta vida, podemos estar seguros, hermanos, que Dios es fiel y de que tu herencia futura ya está garantizada. Déjenme hablarles ahora de la elección de Dios. Hablé de la herencia de Dios para nosotros, ahora voy a hablar de la elección de Dios. La herencia que tenemos en Cristo, ¿por qué la tenemos? ¿Por qué tenemos esta herencia? Dice
el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 11, que fuiste predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad para alabanza de su gloria. Efesios 1, 11 al 12. ¿Qué está diciendo? Que esta herencia que nosotros tenemos, esta herencia de gloria eterna, que Dios nos ha hecho heredar a nosotros, no la tenemos por accidente. No la elegimos tampoco nosotros, ni tampoco la merecimos. La merecíamos. Tampoco la merecíamos. Fue por pura elección de Dios. Dios quiso hacernos sus herederos. Dios quiso hacerlo. Dios quiso hacerte su heredero, su heredera. Dios quiso hacerme su heredero. Y dice que Dios nos escogió para esto. Vieron que cuando alguien va a firmar un testamento, el testador elige a quién le va a dejar su herencia. Elige. Y le deja la herencia al que él quiere. ¿Cuántas sorpresas se han llevado muchos candidatos a heredar del finado? Y cuando van al estudio del abogado a leer, ¿cómo se llama?, el testamento, se llevan una gran sorpresa, porque el testador decidió darle la herencia al que él quiso dársela. Bueno, justamente, eso es lo que dice el apóstol Pablo, la herencia de gloria eterna, que los cristianos que nosotros ya tenemos, la hemos recibido porque Dios nos escogió para recibirla. Dice el versículo 4, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. A ver, Dios no estaba esperando que un día te vuelvas creyente para saber si te iba a dar la herencia, su herencia, o no te la iba a dar. Dios no estaba esperando a ver si algún día ibas a ir a la iglesia, si algún día ibas a ir a esa campaña, si algún día te ibas a arrepentir de tus pecados y creer en Cristo, si algún día ibas a entregarle tu vida a Cristo para ver si te correspondía a vos también su herencia de gloria eterna. No, porque Dios no trabaja de esa manera. Dios no obra de esa manera. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 49, verso 9 al 11, nos da una revelación de quién es este Dios y de cómo opera el Dios de la Biblia. Dice Isaías, recuerden las cosas de Dios hablando por el profeta. Dice Dios, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Bueno, este Dios que de antemano planeó y planificó y preparó todas las cosas que han ocurrido y ocurren y ocurrirán, Él también planeó que vos fueras uno de sus escogidos para recibir la gloria eterna en Cristo, por medio de Cristo. Y lo hizo antes de la fundación del mundo. Por eso te decía recién, no fue un accidente que recibimos la herencia eterna, de la gloria eterna, no fue porque nosotros lo elegimos. Cristo le dijo a sus discípulos lo mismo que es verdad para nosotros: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Juan 15, 16. Y no merecíamos esta herencia, pero Dios nos escogió para que nosotros la recibiésemos de manera gratuita, por su gracia, como enseña la Biblia. Porque Dios siempre lleva a cabo sus planes de acuerdo a sus propósitos predeterminados de antemano. Por eso a los creyentes se les llama los predestinados, los escogidos de Dios. Los creyentes somos escogidos, fuimos escogidos para creer. Nosotros no somos escogidos por Dios porque creímos. Nosotros creímos porque Dios nos escogió para creer. Dios nos escogió para la fe. Podría no haberlo hecho. Como el Señor Jesucristo le dijo a los judíos en Juan capítulo 10, ustedes no creen en mí porque ustedes no son de mis ovejas, pero mis ovejas escuchan mi voz y me siguen.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, que mayor es que yo. Nadie. Está la seguridad que tenemos nosotros de que esta herencia de gloria eterna permanece en nosotros más allá de las dificultades, y que ninguna dificultad y que ningún diablo ni demonio puede quitarte tu herencia, porque tu vida está escondida en el hueco de la mano de Dios. Ahí estamos escondidos los creyentes. Ya lo dijo también a través del profeta Isaías: te tengo esculpido, esculpida en el hueco de mi mano. O sea, como un tatuaje en mi mano. Te tengo como un tatuaje en mi mano. ¿Vieron que hay gente que se tatúa a la mamá, a los hijos? Bueno, Dios nos tiene tatuado a todos nosotros, los creyentes, a los que estamos en Cristo. Nos tiene tatuados en su mano. Nos ve todo el tiempo, nos recuerda todo el tiempo, nos ama, nos quiere, nos cuida y nos protege y nos bendice todo el tiempo. Y en momentos difíciles está con nosotros todo el tiempo. Por eso podemos vivir seguros, gente, y no andar con la mirada perdida por la vida. Por eso podemos vivir confiados, independientemente de las circunstancias que estemos enfrentando. ¿Por qué? Dios es soberano. Y porque Él es soberano, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Él eligió. ¿Por qué? Nadie sabe. Eligió a los creyentes, a los que estamos en Cristo, para darnos una herencia de gloria eterna. Nadie tiene la capacidad de hacer esto, solamente Dios. Dios tiene el poder para que su plan se cumpla. No va a quedar a medias. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. No hay mayor certeza para nosotros, los que estamos en Cristo, de sabernos seguros en los brazos de Dios. No hay lugar de mayor seguridad en este mundo. No hay. Esa es la certeza, esa es la seguridad que tenemos, porque nosotros sabemos que Él tiene el control de todas las cosas y que Él tiene todo el poder también, sobre todas las cosas. El Señor, desde el comienzo hasta el final, lleva a cabo su poderosa obra de salvación. Hoy pensaba en esta frase: Dios me salvó, decimos nosotros, los creyentes, ¿no? Decimos Dios nos salvó, pero también podríamos decir Dios me está salvando. Y Dios me salvará cuando llegue el día final. Dios me salvó cuando Cristo murió en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día de entre los muertos. Ese día se selló mi salvación. Dios me está salvando porque camina conmigo y me guarda, que no caiga, que no me aparte de Él, que no resbale. Y Dios me salvará porque me preparó una herencia de gloria eterna, y Él quiere que la recibamos los creyentes el día que Él venga a redimirnos y llevarnos con Él para toda la eternidad. Dios nos salvó, Dios nos está salvando. Por eso no hay jactancia en ser creyente. En ser salvos no hay jactancia. Los menos jactanciosos del planeta deberíamos ser los cristianos, porque no tenemos nada que jactarnos, porque Dios nos salvó sin que lo merezcamos, sin tener ningún merecimiento. No es un premio ser salvos, ser salvados, no es un premio por nuestros propios méritos, porque éramos buenos o porque íbamos a ser buenos. No hay manera de jactarnos en nada. La gloria es para Dios, porque la obra de salvación es de Dios. Tercero, la garantía. Tercero y último, Pablo dice que tenemos otra certeza. Capítulo 1, verso 13 de Efesios. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación. Me encanta esta aclaración. No tiene que ver mucho con el tema que estoy hablando, pero me encanta esta aclaración del apóstol Pablo. Dice: cuando ustedes oyeron el mensaje de la verdad. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? El evangelio que les trajo salvación. No es verdad que hay verdades. Cada uno tiene su verdad. Si hay muchas verdades, entonces la verdad no existe.
Si todas las religiones tienen razón, entonces ninguna tiene razón. Si los ateos tienen razón, entonces Dios no tiene razón. No es verdad que existan muchas verdades. Hay una sola verdad. Y esa sola verdad el apóstol Pablo la identifica con el Evangelio. Porque el Evangelio es la palabra final de Dios para el ser humano. Es la verdad final. ¿Sí? Y este Evangelio es el que les trajo a ustedes salvación. ¿Por qué? Porque lo creyeron. No porque lo oyeron, sino porque lo creyeron. Y por haber creído este Evangelio, que es la verdad, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido por Dios. A ver, el Espíritu Santo es el que viene a la vida del creyente cuando el creyente cree el verdadero Evangelio. Por eso es recontra, súper importante creer el verdadero Evangelio. Porque guarda, dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, que hay otros evangelios, falsos evangelios. Porque no es que haya otro evangelio, pero esos son falsos evangelios. Y si vos decidís tomar una decisión, valga la redundancia, ponés tu fe en un falso evangelio, vas a obtener una salvación falsa, lo cual es sumamente trágico, y vas a recibir un espíritu que no es el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que estés seguro, que estés segura, que en el púlpito de tu iglesia donde se predique el verdadero evangelio, la palabra de verdad. ¿Sí? Porque creyendo ese evangelio de verdad es que se produce la verdadera salvación, y garantía de que tengo esta salvación es que Dios me dio su Espíritu Santo. Gente, el Espíritu Santo es la garantía de que soy salvo. El Espíritu Santo viviendo en mí, el Espíritu Santo viviendo en el creyente, es la garantía de que soy salvo y que seré salvo en el futuro, en el día final. Dice el versículo 1:14 de Efesios, el Espíritu es la garantía que tenemos parte de Dios, el Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. ¿Cuál es la garantía que vos y yo tenemos de que Dios nos va a dar la herencia de gloria eterna que nos prometió? En Cristo, por medio de Cristo, que nos dio el Espíritu Santo. Esa es la garantía que tenemos. Y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. ¿Cuál es la garantía que tenemos de que somos el pueblo de Dios? Ah, pastor, yo voy a la iglesia evangélica. Eso no es garantía. Eso no es garantía de que somos herederos de Dios, de que somos pueblo de Dios. La garantía es de que estamos sellados, marcados. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza a Él. ¿Cómo respondemos ante esta gloriosa esperanza? Confiando en Él. Es lo único que se nos pide, que nosotros confiemos en Él, confiemos en su fidelidad, confiemos que Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Entonces, confiar en Él significa tener fe en Él. ¿Cómo es que viene la fe? Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye no es una nueva revelación, un sueño que soñé, una voz que me dijo. No, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, el Evangelio. Entonces la fe, ¿cómo viene a la vida de una persona? Como respuesta positiva al mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. La fe es la respuesta del hombre al propósito de Dios, de salvarlo. Y la fe es la evidencia de que fuimos escogidos para vida eterna. Porque no es de todos la fe, dijo Pablo, no es de todos la fe. Y si tenemos fe, es evidencia de que fuimos escogidos por Dios para recibir esta gloria eterna. Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo
en Cristo Jesús, nos dio nueva vida, en Cristo Jesús, nos creó de nuevo. Qué milagro impresionante, qué verdad gloriosa. Nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las buenas obras que preparó para nosotros de antemano, tiempo atrás. Creer es una buena obra. Dios preparó que lo hagamos y lo hizo de antemano, hace mucho tiempo atrás. Conclusión. Pregunta. Termino con una pregunta. ¿No es una bendición saber y recordar que tu salvación, que tu herencia de gloria eterna está garantizada? Está garantizada, que ninguna dificultad que enfrentemos esta vida nos puede robar esta herencia. Es una garantía para nosotros los creyentes. El Espíritu Santo que vive en el creyente es la garantía de que Dios va a cumplir todo lo que nos prometió. Dios es fiel, Dios cumplirá su promesa. Por eso, que tu mirada no se pierda de estas verdades. Que tu mirada no se pierda de estas verdades. Que tus ojos estén fijos en estas verdades mientras estás atravesando tus dificultades. Porque estas verdades son el sostén que te dan seguridad, firmeza y fortaleza en los momentos difíciles. Entonces, Dios es fiel para salvar a los que son suyos. En Jesús tenemos una herencia que nadie nos puede quitar. Y habrá pruebas y habrá dificultades, pero no pierdas tu mirada de estas verdades. Confía en el Señor. Esta esperanza que nosotros tenemos, Cristo la conquistó para nosotros en la cruz, en la que Él murió por todos nuestros pecados. Y si vos no tenés esta esperanza eterna, podés alcanzarla, podés recibirla de manera gratuita. Solamente tenés que darle la espalda a tu pecado y a tu vida como la estás amando y viviendo hasta ahora, para darte vuelta y abrazarte a Jesucristo con toda tu alma y con todo tu corazón. Eso significa arrepentirse del pecado y creer en Cristo, es darle la espalda a la vida que he vivido hasta ahora y que vivo hasta el día de hoy, llenas de incertidumbres, de ansiedad y de angustias por el pasado, y esclavizados de Satanás por causa de nuestros pecados, alejados de Dios, sin Dios y sin esperanza en este mundo, y sin herencia eterna, sin herencia de gloria eterna, sino con un futuro de condenación eterna. Solamente Cristo puede cambiar esta realidad en tu vida. Solamente Cristo puede cambiar tu futuro, que en vez de condenación eterna, sea un futuro de gloria eterna. Es por medio de Cristo, es por medio de entregarle todo tu ser, toda tu vida, todo tu amor, todo tu corazón a Cristo, para que lo ames, lo obedezcas, lo adores y lo sirvas. Y a cambio de esto, Dios ha preparado para vos una herencia de gloria eterna, que nada ni nadie te podrá quitar. Pensalo y entregale tu vida a Cristo. No esperes más. No sigas por la vida con tu mirada perdida. Poné tus ojos en Jesús. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar ahí. Compartí este video. Hay muchos que andan con la mirada perdida y necesitan escuchar este mensaje. Hasta el próximo encuentro y gracias por estar ahí. Chao.